Bendito sea el nombre del Señor. Estamos llegando a la parte final de estos 3 días que he estado con ustedes. Y qué mejor que tocar un tema que ha estado en todo este año y que ha estado en el corazón del pueblo judío por 2000 años, como lo vamos a ver ahora, y que es también una de las señales más contundentes que la iglesia ha estado esperando para la cercanía del arrebatamiento a la iglesia. Voy a invitarlos a ir a las Sagradas Escrituras en este momento. Aquí en nuestro mural también lo pueden ver. En este escenario, en esta imagen preciosa, primero voy a mostrarle a nuestra gente en Facebook también esa promesa que la iglesia nunca debe de perder de vista. Y es el más grave error que en los últimos años estaba cometiendo la iglesia evangélica. No estaban haciendo énfasis en la venida de Cristo. Era un mensaje que lo habían perdido de vista. Y esa es una de las esperanzas más lindas que esperamos como la iglesia. Son las 3 fases de Jesús. Él nació, Él fue a la cruz del Calvario, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y esperamos su regreso. Es incoherente que existan personas que por la influencia profunda de la teología de los testigos de Jehová, mientras vamos buscando ya aquí Apocalipsis 11, 1 al 3, una de las catástrofes que tiene nuestra iglesia, nuestra teología evangélica, es que la mayoría de nuestros institutos bíblicos y colegios teológicos, su teología viene del 90% de la iglesia católica. Entonces los puntos de vista que hacen no lo hacen desde el punto de vista judío. Y gran parte de esa influencia en la teología de la iglesia evangélica de los últimos 20 años, sobre todo cuando las redes sociales se hicieron poderosas, fuertísimas, ha sido la influencia de los testigos de Jehová en los evangélicos. Los testigos de Jehová aborrecen a Jesús, no soportan el nombre de Jesús. Y sus enseñanzas de ellos son totalmente anti Jesús. Ellos tienen millones de dólares. Tienen sus mejores ingenieros cibernéticos. Y nos han invadido a la iglesia evangélica con mensaje anti Jesús. Y uno de los temas que más aborrecen los testigos de Jehová es el recordatorio del nacimiento de Jesús. Hay un nombre que Satanás no soporta escuchar. ¿Cuál es ese nombre? Ahora quiero que ustedes me digan, en todos los 12 meses del año, ¿cuál es el mes que más se menciona el nombre de Jesús aún por los inconversos? ¿Cómo se llama? Díganlo en voz alta. Entonces, ¿quién cree usted que está enojado por ese mes? ¿Y por qué cree que los demonios están enojados por ese mes? Porque durante todo ese mes, el nombre que más se menciona en toditito el planeta Tierra, incluyendo en los mismos musulmanes, es el nombre de Jesús. ¿No cree usted que es incoherente que muchos evangélicos que han sido afectados profundamente por las enseñanzas de los testigos de Jehová sientan el mismo resentimiento porque se exalta el nombre de Jesús, el nacimiento de Jesús? Algunos de estos posiblemente estarían apedreando a Isaías también, porque Isaías habló de ese nacimiento. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y su principado será sobre sus hombros.
Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero bueno, ese no es el tema. Vamos rápidamente a la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 11 versículo 1 al 3 dice: y entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y ordenaré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos con ropa áspera. Oremos. Amantísimo Dios y Padre celestial, estamos ante el grandísimo trono de tu presencia para darte las infinitas gracias, Señor, por esta palabra que hemos leído, en la cual, Señor, va a estar basado la reflexión de esta noche. Que esta palabra sea de bendición para todos los que están presentes aquí en el Sendero de la Cruz en Houston, Texas, como también sea de bendición para los miles que están conectados en las redes sociales. En el nombre de Jesús también pedimos, Señor, y en tu nombre reprendemos todo demonio que esté utilizando cuerpo de hermanos resentidos, los cuales tratan de robarle la bendición en las redes sociales mientras las personas están escuchando, entrando con blasfemias o sencillamente confundiendo. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, reprendemos a esas personas para que no roben y no intervengan en las almas que están recibiendo la palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse. Camino al tercer templo. Ese es el tema que queremos tocar. En esta imagen que usted ve, estamos allí en el corazón del monte del templo o monte de Moriah. Y en esa parte, aunque algunos rabinos dicen que más o menos unos 30 metros un poquito para acá o para atrás, pero parte de esos linderos de donde está esa mezquita estuvo el primero y el segundo templo, el primer templo de Salomón. Es decir, que de esa parte del edificio, unos 30 metros para atrás, pudo haber estado el lugar santísimo hacia atrás. En ese impresionante monte de Moriah acudía el pueblo en multitudes para ofrecer sus sacrificios y para adorar al Dios viviente. Jesús de Nazaret, Yeshua Nazareno, asistió múltiples de veces a ese templo, cuando estaba el templo, perdón, no esto es una mezquita, cuando estaba el templo, incluyendo la última vez previo a ser llevado a la cruz del Calvario. Faltando unos días, algunos dicen que 3 días, Jesús visitó por última vez el templo y lo hizo llegando hasta la puerta hermosa, también conocido como la puerta del Mesías. Creo que voy a tener más adelante aquí está la parte donde estoy con la yaque verde. Estoy señalando esa puerta de al lado de afuera del Monte de los Olivos, y la otra la estoy señalando pero desde el monte, la famosa puerta, la puerta del Mesías. Esa puerta, según la leyenda judía, que también se le llamaba el pórtico de Salomón o la puerta del oriente, la leyenda judía decía que el Mesías, el Dios mismo que se iba a hacer carne, iba a entrar por esa puerta.
El profeta Ezequiel dio una profecía sobre esa puerta. Dice, Ezequiel dijo que Dios mismo entraría por esa puerta y que después que Yahweh entrara por esa puerta, la puerta se cerraría y no se volvería a abrir hasta que La Biblia dice que en entrada triunfal Jesús entró montado sobre un pollino. Una multitud de judíos que no eran de Jerusalén, los que tanto se prepararon para recibir al Mesías, los que años de años, día tras día, iban al templo y aclamaban por la aparición del Mesías. Cuando llegó el momento de la aparición del Mesías, no tuvieron la capacidad de detectarlo. Como dice un dicho en nuestra Centroamérica, se les quemó el pan en la puerta del horno. Que es exactamente lo que estamos viendo en estos momentos y sobre todo en este año de la pandemia. Lo que hemos hablado estos 2 días. La crisis que está pasando la iglesia evangélica, no solamente en todos los Estados Unidos de América, sino también en toditito Latinoamérica y en Europa, porque tengo excelente contacto con los pastores de Europa. Y los pastores dicen, ellos me hablan con mucho respeto, los de Europa, y me dicen, Pastor Bolañe, la misma experiencia estamos pasando en Europa después de esta pandemia. El 60% de los miembros no ha regresado a la iglesia. Y los que no han regresado no son los nuevos, sino que son los viejos. Y los que están regresando son los nuevitos. Es como que la historia se está repitiendo. Los nativos de Jerusalén se consideraban los super privilegiados porque ellos son los de casa. Ellos en vivo y a todo color iban a tener el privilegiazo de ver la llegada de ese Mesías y recibirlo. Pero cuando ese momento se llegó, no tuvieron la capacidad de detectarlo. Entonces, ¿quiénes eran esos judíos que lo acompañaron en entrada triunfal? Dice la historia judía, porque ya dije que mucha de nuestra teología lamentablemente no tiene el conocimiento en profundidad del judaísmo. Dice la historia judía que en esa semana de la Pascua, cuando Yeshua Nazareno salió de Galilea, es como que los judíos de Galilea presintieron en su corazón que el gran rabino de Galilea no iba a regresar de esa Pascua. Y dice que muchísimos judíos de Galilea decidieron acompañar a Yeshua a esa gran Pascua con un presentimiento en el corazón de que iba a ser de que el rabino no volvería más. Al pasar Yeshua por los pueblos de Samaria, más gente de Samaria se unió para acompañarlo a esa gran Pascua. Al pasar por Jericó, más gente de Jericó lo acompañó para ir a esa gran Pascua a Jerusalén. Al pasar por Betel, por Betania, más lo acompañaron también. Y esa es la multitud que lo homenajea cuando él decide entrar montado sobre un pollino por la puerta hermosa. Al llegar a la puerta hermosa, los encopetados rabinos, los grandes maestros de la profecía, de la escatología, en lugar de detectar la gran profecía del profeta Zacarías que había dicho: alégrate, oh hija de Sión, porque aquí tu rey manso y humilde entra a ti montado en un pollino. Lo estaban viendo con sus propios ojos, sin embargo, no tuvieron la capacidad, a pesar de ser grandes teólogos, no tuvieron la capacidad de detectar el momento. Y lo que hicieron fue comenzaron a blasfemar contra Jesús. Dile a esa gente que se calle. Y Yeshua se voltea y le dice: si ellos callan, entonces las piedras tendrán que hablar.
Después de decir esa palabra y ver el desprecio de aquellos religiosos que no tuvieron la capacidad de detectar el momento, Jesús comenzó a llorar. Como decía Publio Centulio, nunca se le ha visto reír, pero siempre se le ve llorando. En aquel momento empieza a llorar. Y mientras está llorando comienza a decir: oh Jerusalén, si al menos supiese, este es tu día, ¿quién es el que te está visitando? Pero por cuanto no tuviste esa capacidad, por cuanto no pudiste detectar ese momento, mire lo que dice aquí: entonces vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Esto se va a cumplir al pie de la letra en el año 67, cuando el general Tito, con las tropas romanas, el general Tito que más tarde se convertiría en César, el general Tito rodeó por 3 años la ciudad santa, cercó para que todos los habitantes de Jerusalén no salieran, y lo sometió a una crisis sin precedente, a un aislamiento, lo que hoy nosotros podríamos llamar cuarentena. No podían entrar ni salir de Jerusalén. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Así pasó. Cuando las tropas de Tito entraron a Jerusalén, dicen que la sangre corría como ríos sobre las calles de Jerusalén, de la gran matanza que llevó a cabo las tropas romanas. De eso es lo que Jesús está llorando en esa entrada de la puerta. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti, aquí está la otra parte, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La historia dice que cuando el general Tito entró hasta el templo, el monte del templo, después de cargar con el candelabro, eso que vamos a hablar más adelante, robar los tesoros, decidió destruir el templo. Hoy los miembros del Instituto del Templo dicen que el templo estaba construido con marquetas de piedra especial, caliza, que había traído Salomón y que también las cortó de esa misma manera Herodes el Grande. Y que cada una de esas marquetas que componían el templo pesaban entre 1 tonelada a 2 toneladas. Cuando Tito quemó el templo y todo y miró esas marquetas, tomó la decisión, dicen los historiadores como Flavio Josefo, tomó la decisión de pulverizar esas marquetas para evitar que los judíos trataran de reconstruir el templo. Sin darse cuenta, Tito estaba cumpliendo la gran profecía que está leyendo usted allí. Y no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y me dijo Yahweh: esta puerta estará cerrada, no se abrirá y no entrará nadie por ella, porque Jehová Dios de Israel, o Yahweh, entró por ella. Por lo tanto, estará cerrada. Hay documentales. La primera documentación yo la recibí en la misma Universidad Hebrea de Jerusalén, 1996, cuando estuve en el estudio de antigüedades judía para mi tesis de mi doctorado. La misma Universidad Hebrea enseña lo que Discovery hoy en día lo confirma, porque Discovery tiene un documental sobre esa puerta. Los mismos historiadores de la Universidad Hebrea testifican que el último personaje relevante, ¿qué quiere decir relevante? O sea, el último personaje famoso de la historia
el último personaje famoso de la historia que pasó por esa puerta se llamó Jesús de Nazaret. Desde entonces, ningún otro personaje famoso de la historia ha pasado por esa puerta. En el año 70, después de la destrucción del templo, Simón el Celote, que era uno de los líderes de los celotes, donde se encontraron los famosos rollos del Mar Muerto, que por cierto, Mateo menciona que Celote era uno de los seguidores de Yeshua Nazareno, uno de los 12 apóstoles. La historia dice que Simón el Celote tomó la decisión, junto con los celotes, después de ver la devastación del templo, de cerrar esa puerta. Y lanzó un conjuro, que nadie se atreviera a entrar a esa puerta, porque estaría cerrada hasta que el Mesías regresara. La original no es esta que está viendo aquí, vamos a ver aquí. La original, esta que está viendo usted aquí, la que señalo por dentro y por fuera, esta fue construida hace más o menos 500 años por uno de los saladines otomanos, y lo hizo en base a la misma declaración que hizo Simón el Celote. Se dice que la original, la puerta original, está a unos 8 metros abajo de esa, según las excavaciones arqueológicas. Según el saladino, para evitar que algún musulmán le cayera la maldición que lanzó Simón el Celote, decidió también él levantar esa misma puerta, que es la que tenemos en la actualidad. Y también dice que se dio cuenta que solo el Mesías podrá entrar por esa puerta. Así es que dice la leyenda musulmana que para evitar, según el saladino, para evitar que el Mesías regrese, decidió poner un cementerio gentil al frente de ellos, porque el Mesías no puede pasar por un cementerio gentil. Se le olvida al saladino que Jesús ya no volverá otra vez caminando sobre ese lugar, sino que vendrá como Rey de Reyes, Señor de los señores, desde los aires. Así es que en ese lugar estuvo ese templo que destruyó Tito. Desde aquel momento el templo se convirtió en un lugar abandonado. El pueblo de Israel, los habitantes de Jerusalén, los que sobrevivieron a la masacre, para el año 135, 37, el emperador Adriano, el segundo emperador de origen español, tomó la decisión de cambiar el nombre de la tierra de Israel por el nombre de Palestina. La palabra Palestina no aparece en ninguno de los datos antiguos de Israel, excepto en la teología evangélica católica. ¿De dónde viene Palestina? No viene de los filisteos. Es más, no existe una sola palabra que vincule Palestina con filisteo, ni en inglés, ni en español, ni en latino. Entonces, ¿de dónde viene la palabra Palestina? Cuando nos damos cuenta que el emperador Adriano decide dar ese nombre a la tierra de Israel en honor a uno de los 7 montes que rodean Roma hoy en día, y que es el más importante, y que es donde está la famosa iglesia Sixtina de los papas. Se conoce como el Monte Palestino hoy en día en Roma. Así es que Adriano decide cambiarle el nombre en honor a uno de los montes de Roma. Y a partir de ese momento, la idea de Adriano era que a partir de los siguientes siglos nadie se acordara de la palabra de Israel, y que solo todo el mundo se acordara solo de la palabra Palestina, 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 Palestina y Palestina y Palestina. Según la idea de él, es que al cabo de los muchos siglos Israel nunca más volvería a existir. Pero se equivocó. Si bien es cierto, todos los historiadores gentiles y procristianos
Mordieron el anzuelo y en lugar de escribir Israel en las historias escribían Palestina, 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 Tenomapa, Palestina, excepto los judíos que estaban regados por todo el mundo. Ellos en todos lados se seguían congregando y no mencionaban la palabra Palestina, sino mencionaban la palabra Eres Israel. Y decían el próximo año va a Jerusalén, el próximo año volveremos a Jerusalén. Eres Israel, tierra de Israel. Ellos no mencionaban la palabra Palestina. Por 2000 años, 3 veces al día en sus oraciones, como al estilo de Babilonia, ellos lloraban en dirección a Jerusalén. Y en su llanto decían: el próximo año volveremos a Eres Israel, la tierra de Israel. Durante todo ese periodo, casi 2000 años, el monte del templo fue convertido en un basurero. En el siglo VI, uno de los emperadores llegó, y que vamos a ver la historia más adelante, y construye esta mezquita, 2 mezquitas en el lugar más sagrado del pueblo judío. Y con ello plantó la abominación. Porque hasta hoy en día no se le permite a los judíos ni a los cristianos, no se nos permite llegar al monte del templo y hacer nuestro culto y adorar a nuestro Dios en voz alta. Es más, ni siquiera se nos permite llevar una Biblia. En octubre del año pasado estuve con un grupo. Nuestros viajes que hacemos son viajes de estudios y investigaciones a Israel. Y entramos al monte del templo, como vio en la foto. Y se nos prohibió. Se nos prohibió terminantemente penetrar una Biblia dentro del templo. Y se nos obligó a dejar nuestra tableta en el bus, porque se dieron cuenta ellos que en la tableta llevamos la Biblia. Ni a cristianos ni a judíos, hoy en día los musulmanes nos permiten en el monte del templo mencionar en voz alta el nombre de Yahweh, ni el nombre de Yeshua. En cierto sentido, es parte de la gran abominación que habló el profeta Daniel. Al menos algunos cuantos judíos entran hoy en día al monte del templo, al menos pueden entrar al monte del templo. Sobre todo si ellos pueden entrar como religiosos, si son judíos norteamericanos o latinos, pueden entrar con el pasaporte de su país y todo, y pueden entrar al monte del templo. Pero hace 70 años, más bien hace 52 años, a ningún judío se le permitía llegar al monte del templo, ni siquiera al muro de los lamentos. Por 2000 años el judaísmo lloró y lamentaban. Por eso se llama muro de los lamentos, porque cuando lograban llegar al muro de los lamentos, lo más cercano donde estuvo el templo, por eso se llama muro de los lamentos, el cótel. Allí lloraban en ese muro. Las imágenes que ustedes están viendo ha sido popular para ustedes y se han preguntado tal vez múltiples de veces ¿por qué ellos visten de negro? Ahí se les conoce como los judíos ortodoxos. Hay diferentes ramas. Está uno de ellos, como el de la barbita, el señor ahí, el rabino. Eso se le conoce como los Hasidim, que se les conoce como los mesiánicos. Es decir, los que están esperando que aparezca el Mesías. Porque recuerde que hace 2000 años el pueblo de Israel no aceptó a Yeshua como Mesías, para que se cumpliese la palabra de Jesús cuando dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y a mí no me habéis recibido. Otro vendrá en su propio nombre y a ese le recibiréis. Pero volvamos a la pregunta, vamos a la imagen. ¿Por qué cree usted que ellos siempre están vestidos de negro? Mírelo. Vuelve a la imagen, por favor. ¿Por qué ellos siempre están vestidos de negro?
La respuesta es, cuando usted le pregunta, es porque desde el año 70 en que el templo fue destruido, el corazón del judío está herido y siente dolor profundo hasta que el templo no sea reconstruido, porque no pueden volver a ofrecer sacrificio como lo hacían antes. Así es que en la Edad Media, por favor vuelva a la imagen, en la Edad Media ellos tomaron la decisión de vestirse de negro hasta que el Mesías regrese, como señal de luto. Es señal de luto. Y no van a cambiar esa vestimenta. Estos ortodoxos, dicen ellos, no la van a cambiar solo hasta que el Mesías regrese y el templo esté construido. Es una forma, dicen ellos, es una forma de tener presente en cada judío que el tercer templo se tiene que construir. Ese tercer templo que siempre ha estado en el corazón de todos los judíos en 2000 años. Aquí vemos imágenes del muro de los lamentos. Ahí se va al muro de los lamentos. Se meten los papelitos de las peticiones de los parientes que no han regresado todavía ahí en las indígenas. O se ponen en esos papelitos las quejas o el dolor. ¿Por qué es tan importante el muro de los lamentos para los judíos hoy en día? Porque es el lugar, como ya dije, más cercano a donde fue el templo. Pero la verdadera felicidad de ellos, dicen, se terminará cuando el templo vuelva a ser reconstruido. Las múltiples de profecías de los famosos judíos de los siglos pasados, de los grandes rabinos, inclusive los que le llaman cabalística, que nosotros cristianos no, por supuesto no estamos de acuerdo con la cabalá, no tiene nada que ver con el cristianismo ni con el judaísmo. Pero hay muchos de ellos que practican la cabalá. Según ellos, las predicciones de ellos, según cuando el tercer templo esté listo para reconstruirse, será la más grande señal que el Mesías ansiado estará pronto a aparecer. Es por eso que en cada siglo ellos intentaron una y otra vez intentar regresar a Jerusalén para preparar el camino a la reconstrucción del templo, pero no se podía dar. Hasta que vino la guerra de los 6 días. Y en la guerra de los 6 días, Israel reconquistó Jerusalén. La parte antigua de Jerusalén, y tomó posesión Israel y puso la bandera en el monte del templo. Pero las Naciones Unidas de inmediatamente intervino. Las Naciones Unidas, que es parte del nuevo orden mundial, de inmediatamente intervino las Naciones Unidas y dijeron: Israel tiene derecho a todo, mas no del monte del templo. El monte del templo es propiedad de los musulmanes, porque es el tercer lugar más sagrado de los musulmanes. Y fue a partir del año 70 para acá en que se empezó a regar en todo el mundo y en todas las universidades de que allí en ese lugar, monte del templo, Mahoma ascendió a los cielos, montado en un caballo con alas. Subió a los 7 cielos. Es una leyenda, por supuesto, porque no hay evidencia de prueba. Y esa es la leyenda que los musulmanes tienen para reclamar que ese lugar es sagrado para ellos. Así que 1967 Jerusalén vuelve a manos del pueblo judío, pero no se le permite tocar el monte del templo. Se le da libertad. De esto que vamos, vuelve a las imágenes. Se le da libertad de ir al muro de los lamentos, hacer todos sus homenajes, su fiesta y todo en el muro de los lamentos, pero no se le permite el monte del templo. Pero a partir de aquel 7 de junio de 1967, déjeme, ya ahorita les leo esto. A partir del 7 de junio de 1967, los judíos comenzaron a gritar en el muro de los lamentos:
por la venida del Mesías, a bendecir a Yahweh y a decir que el tiempo de su venida ya era necesario. Sin darse cuenta, del 67 ellos comenzaron a cumplir otra profecía de Jesús. La Biblia dice que cuando Yeshua Nazareno salió del templo esa última vez que él visitó, desde el Monte de los Olivos volvió a llorar y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Ahora tu casa será dejada vacía. Y desde ahora no me volveréis a ver hasta aquel día en que estés lista para decirme: Baruch haba Hashem, bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde el 7 de junio de 1967 en Israel, a 24 horas se está haciendo la misma oración en el Muro de los Lamentos. Pero se miraba lejos la construcción del tercer templo. Primero porque las Naciones Unidas apoyaban abierta y descaradamente el movimiento palestino y a los musulmanes sobre el control de ese lugar. Pero va a pasar algo. De momento comienza un movimiento de uno de esos judíos apasionados por la venida del Mesías, la aparición más bien del Mesías, digamos, de aquí de Nueva York. Este judío regresó a Jerusalén junto con otro grupo de judíos y decidieron comenzar la iniciativa de los preparativos para construir el tercer templo, y formaron el Instituto del Templo. Comenzaron a recibir donaciones de toditita la comunidad judía, en especial la comunidad judía de Estados Unidos, a recibir cantidades de donaciones para que comenzara a prepararlo todo. Vamos a adelantarnos y después regreso a esta lectura. Aquí estamos viendo entre todos esos preparativos. Comenzaron a trabajar duramente allí a un ladito del Muro de los Lamentos, de la plaza del Muro de los Lamentos, en el barrio judío. Allí está la grandísima sinagoga del Instituto del Templo. Hay un estudio, uno de los hermanos se lo llevó anoche, tengo dos que son los 144,000 y los dos testigos. Y ese de los dos testigos lo grabé en Santiago de Chile. Esa iglesia preciosa allí en Santiago de Chile. Y esa noche que lo grabé, vino un grupo de la comunidad judía y estuve a un lado para respaldarme. Cuando terminé, ellos fueron conmigo para el hotel donde yo estaba. Y uno de ellos me vino y me dijo: Antonio, desde el 2011, los 3.500 jóvenes judíos ortodoxos que van al Instituto del Templo están teniendo una experiencia, me dijo, que no se puede publicar públicamente en Israel. Y es que Ruach Kodesh ha comenzado a visitarlos. Ruach Kodesh es el Espíritu Santo. Y esos jóvenes, dijo, están recibiendo revelación de que Yeshua Nazareno es el Mesías. ¿Acaso, me dijo él, el Altísimo está preparando ya los 144,000? Me dijo. Es decir, los 144,000 no se van a convertir en la gran tribulación. Tienen que convertirse antes de la gran tribulación, porque ellos son los que van a tomar el lugar de la iglesia cuando sea arrebatada. Hay múltiples de testimonios de cantidades de judíos, sobre todo jovencitos, ortodoxos, en secreto convirtiéndose.
Pero a partir de ese momento, estos hermanos de Chile me contactaron, de la comunidad judía me contactaron con miembros del Instituto del Templo. Y en octubre pasado hemos tenido ya un contacto, si lo íbamos a hacer este año, pero vino la pandemia, lo estamos trasladando, si el Señor lo permite, en el próximo mes de junio, porque no se le permite entrar a gentiles. No se permite entrar a gentiles. Y me han dicho: Antonio, vamos a hacer la excepción por ti. Vamos a dejar entrar el grupo que trae, lo vamos primeramente a preparar antes de entrar. En el Instituto del Templo, en este momento ya tienen todo construido. El pectoral, el que se ponía el sumo sacerdote, ya está listo. Tienen listas las arpas al estilo de David, originales de la época de David. Tienen listos todos los utensilios. Tienen todo preparado. Y estos miembros judíos ortodoxos del Instituto del Templo, todititos los días hacen impresionante. Tienen que verlo ustedes un día. Todos los días un grupito de ellos va y se mete al monte del templo. Y los palestinos y los musulmanes se enfurecen y quieren agarrar piedra y apedrearlo, y el ejército, eso es todos los días, y el ejército tiene que entrar inmediatamente a cubrir. Y estos judíos ortodoxos entran y les dicen en su cara a los palestinos: este lugar no es de ustedes, este es el lugar de Yahweh, y aquí vamos a construir nuestro tercer templo. Y lo dicen todos los días, todos los días, todos los días, y los palestinos se enfurecen. Lo vio mi grupo en vivo a todo color. El año pasado, el año antepasado lo vio. Los del Instituto del Templo están exhibiendo allí, afuera del Instituto del Templo, esta minorá. Mírenlo, esta impresionante minorá, con las medidas exactas de la minorá que estaba en el primero y en el segundo templo. Mide 6 pies. Es una minorá de 24 quilates de oro. O sea, es completamente de oro. Está exhibida, y ese vidrio que usted ve allí es vidrio, ¿cómo se dice? Blindado. O sea, está protegido, está blindado. La razón que los institutos del templo lo están exhibiendo es para que todos los judíos y la gente que va del mundo sepan que ya está todo listo para la construcción del templo. Pero ellos dicen que ese templo no se va a construir sino hasta que ya esté cerquitita de la aparición del Mesías, a lo que nosotros le llamamos, a ver, ¿cómo? Anticristo. Entonces, se han dado todo, ya está la minorá, ya está el pectoral, ya está todo. Pero en el 2018, aunque muchos años atrás ya se venía hablando de este fenómeno que ya les voy a mostrar. Lo primero sucedió hace 20 años, un poco más de 20 años, sucedió en un kibbush en Holanda. Perdón, en un rancho en Holanda de judíos. Nació allí en Holanda la primera vaca roja, y fue la noticia en aquel momento, y inmediatamente los judíos entraron, los ortodoxos visitaron, los judíos expertos de Israel, científicos, entraron a ver esa vaca roja que había nacido. En 2000 años se había perdido la especie de la vaca roja. Y una de las profecías del Talmud es que cuando esté listo para aparecer el Mesías, y cuando ya el tercer templo esté listo para construirse, entonces aparecerá la vaca roja. Aparece la vaca roja, de inmediatamente van los judíos, pero hay un problema. El gobierno de Israel es político. Y las leyes de Israel dice, igual como muchos países, dice que ningún animal vivo puede entrar a Israel. Entonces de inmediato, lo primero que entran estos científicos judíos es a sacar el gene de esa vaca roja y comenzar a reproducirlos en diferentes kibbutz, incluyendo en Massachusetts, Estados Unidos, para la reproducción de esa vaca roja. Pero todavía no se la llevan a Israel. Tenían que certificar, tenían que estar seguros que 100% roja, es decir, totalmente roja. No puede traer
nada, ninguna mancha, porque inmediatamente es descartado. Así que empezaron a llevar para inseminar y deciden llevarlos en el 2015 por primera vez a Israel, en Kibutz, allí en el Negev. Y esta va a ser la sorpresa. 2018, coincidencia o no, los 70 años de Israel. Nace de esta vaca que fue genéticamente, o ¿cómo se dice?, inseminada. Pero la ley dice que tiene que ser nacida natural. Así que esta vaca es inseminada, no es natural. Pero la crianza de ella sí tiene que ser natural. Y ahí está la primera ternerita de la vaca roja, 2018. De inmediato entraron expertos rabinos en todos los aspectos del conocimiento científico del judaísmo, e inmediatamente hicieron todas las evidencias y pruebas sobre este ternerito de la vaca roja. Y ha comenzado el proceso acelerado de la reproducción de la vaca roja. ¿Para qué sirve? Dice en Deuteronomio, en Números capítulo 2, explica Deuteronomio, dice: y prepara a los que trabajan, a los levitas, que vayan y busquen una vaca roja que no utilice yugo, que no haya utilizado yugo, es decir, que sea virgen. Y sacrificará esa vaca roja, y las cenizas de esa vaca roja servirán para purificar a los sacerdotes. Han estado esperando. Está todo listo. Está inclusive ya en este momento, se puede decir, los preparativos de crianza de vaca roja. Ya está el pectoral, ya está todo. Pero hay un problema. Había un problema grandísimo, grandísimo, grandísimo. Los musulmanes no están dispuestos a entregar ese lugar y prefieren ir a declarar la tercera guerra mundial antes que entregar ese lugar. ¿Cómo botar esa mezquita? ¿Cómo derribar esa mezquita? Esa. Derribar esa mezquita y la otra, la El Aqsa, automáticamente significaría declarar la tercera guerra mundial. En 1996 su servidor estaba allá en Israel, y en esta parte, a un lado aquí, están los famosos túneles. Ese túnel que pasa por debajo, a un lado, lo más profundo del muro, y hay un momento en que pasa cerquitita donde se cree que estuvo el lugar de los santos. 1996, tal vez algunos de los adultos recordarán que hubo un escándalo grandísimo en Israel. Me tocó vivirlo allá. Murieron más de 70 judíos. Todo porque un grupo de arqueólogos judíos rompió esa parte del túnel cerquita allí, porque un arqueólogo de la Universidad Hebrea de Jerusalén está absolutamente convencido que si se logra romper esa parte de la pared de ese túnel y no se meten unos 50 metros dentro de donde está este templo, esa mezquita, perdón, debajo, allí debajo, en profundidad, está el lugar. Ya tiene una vaca roja, pero hay un elemento súper importantísimo para los judíos. Eso es importantísimo para los judíos. El que me lo diga de aquí, rápidamente, a ver si se imagina cuál es ese elemento. Ya están el pectoral, ya están todos los utensilios, ya está el arpa, ya está la vaca roja. Pero hay algo que para los judíos es primordial y es la señal más grande que ellos esperan.
A ver, ¿alguien quiere decir qué es? ¿Qué sospecha usted que es? El arca del pacto. Esta. El arca del pacto. Este arqueólogo judío, 1996, él dice que él cree que el arca no está ni en Etiopía, ni está allá con los caballeros templarios en Estados Unidos, sino que el arca está a un lado del túnel del Muro de los Lamentos, excavando unos 50 metros para profundidad. Y lo intentaron y inmediatamente se levantó el mundo árabe y palestino en aquel entonces, en el 96, y tuvo que intervenir las Naciones Unidas, incluyendo el propio presidente de los Estados Unidos. Bill Clinton intervino inmediatamente a favor de los palestinos y tuvieron que parar a los judíos para que no siguieran excavando ese lugar. Y se decidió sellarse. Y un rabino dijo: y tirá que salga la luz. Exactamente lo que leímos en Apocalipsis 11, dice: y el arca fue exhibida. Están esperando esa aparición, dicen ellos, que será en el momento de la construcción, de alguna manera va a aparecer. Con todo respeto, en mi libro Israel al filo de la profecía, en el capítulo 11, que estoy hablando de ese milagro, de ese acontecimiento, y citando a personalidades ahí. Y finalmente explico que Dios tiene guardado el arca, y en su momento, pero no para el anticristo, sino que aparecerá el arca con los dos testigos para desenmascarar al anticristo y para decirle que él no es el Mesías, que el Mesías es aquel que fue crucificado en la cruz del Calvario y que volverá, y que todos los judíos mirarán sus señas en sus manos y verán sus llagas en mis manos y en mi costado, dice Zacarías. Y entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y los altares y los que adoran en él, pero el patio que está fuera déjalo aparte y no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa por 42 meses, 3 años y medio, y ordenaré a mis 2 testigos. Ese momento trascendental está a punto de suceder. Pero seguimos con el problema. Todo está listo. Un multimillonario del mundo y varios presidentes, incluyendo de Europa, le ofrecieron al Instituto del Templo y a todo el pueblo de Israel que ellos estaban listos a donarle todo el dinero de lo que costara, los millones que costaran reconstruir el tercer templo, pero que no lo hicieran en el monte de Moria, que lo hicieran en cualquier otro lugar. El director del Instituto del Templo respondió a aquella honorable oferta que estaban haciendo el multimillonario y estos presidentes, y dijo: disculpen, señores, el problema de nosotros no es el dinero, tenemos el dinero, no necesitamos que ustedes nos donen, ya tenemos el dinero para la construcción del templo. El problema no es el dinero, le digo. El problema es que no vamos a construir el tercer templo en ningún otro lugar que no sea donde estuvo el primero y el segundo. Donde están esa mezquita tiene que ser quitada, porque allí vamos a construir nosotros. Y allí viene el gran dilema. ¿Cómo hacerlo? Hasta que de momento, en el 2017, un presidente en los Estados Unidos, un presidente polémico, controversial, el famoso anciano que menciona Daniel, y en su lugar lo sucederá un hombre de rostro fiero, que no dará la gloria a nadie, es decir, solamente él se dará la gloria. Llegará al poder, dice, con ayuda de los infieles, dice Daniel, y él, dice, comenzará a repartir la tierra para preparar ese camino. Y de momento, en el 2011, se levanta un anciano de rostro fiero al frente de la nación más poderosa del mundo. ¿Cómo es el rostro de nuestro presidente?
Dice, rostro fiero y altivo de mirada. ¿Cómo es nuestro presidente? Dice, se llenará de soberbia, es decir, no dará la gloria a nadie. Pero Daniel dice que él viene para cumplir una misión. Y en el 2017 el presidente Donald Trump empieza a hacer algo que ningún otro presidente en la historia de los Estados Unidos en los últimos 70 años había podido hacer. Lo primero que hizo fue reconocer a Jerusalén como la capital del pueblo judío, y eso el pueblo de Israel fue impactado. Ningún presidente se atrevía a hacer eso. Ni Bill Clinton, ni George Bush, ni Jimmy Carter, ni Nixon. Ninguno de ellos se había atrevido. De momento el presidente Donald Trump anuncia que va a trasladar su embajada de los Estados Unidos, la primera potencia del mundo, como quien dice Roma, va a trasladar su embajada a Jerusalén como reconocimiento al pueblo judío. Y hasta se atreve como primer presidente, porque los otros, ninguno de los otros se atrevió a ir al muro de los lamentos siendo presidente. El presidente Donald Trump fue, al ir al muro de los lamentos, estaba dando como luz verde a los judíos: prepárense para la construcción del templo. A partir de ese momento el movimiento judío empieza a agarrar fuerza. Pero hay un dicho en Nicaragua que dice: y se mira como en la cola de un venado. Se miraba lejos que se cumpliera. Las 22 naciones árabes superpoderosas, las dueñas de todo el petróleo del mundo, los petrodólares. ¿Quién quería enfrentarse a los poderosos árabes? Estos 22 países, a excepción de Egipto y de Jordania, tenían un cierto tratado de paz empírico, pero no querían ninguna relación y mucho menos ninguna negociación con el templo. Así que se parecía lejos. Pero dicen los expertos que lo más cerca para llegar al pacto sería que ese líder que dice Daniel vendría a preparar ese terreno para que luego venga el que lo va a cumplir. Y de momento el presidente Donald Trump empieza a hacer pasos gigantes e históricos. 2020, enero 28, presenta ante el mundo al que él llamó el pacto del siglo. Y empieza una negociación impresionante e histórica que ninguno de los últimos 6 presidentes de Estados Unidos lo había podido lograr. Acercamiento de los árabes con el pueblo judío. Y de momento los árabes ya no comienzan a odiar a los judíos, sino que comienzan a decir: son nuestros hermanos. Y realmente así es, porque son los verdaderos hermanos de los judíos. Son los países árabes, no musulmanes, los árabes. Son los legítimos hermanos descendientes de Ismael. De momento los hermanos en la sangre, que son los 22 países árabes, por el trabajo de Donald Trump, empiezan ellos a sacudirse de ese odio desde 2019, y comienzan un acercamiento profundamente histórico. A tal manera que en septiembre de este año, en la Casa Blanca se firmó un pacto simultáneo con 2 países riquísimos de los Emiratos Árabes. Y el presidente Donald Trump anuncia que 9 países musulmanes más están en línea para hacer tratado ya de acercamiento con Israel. Dios mío, el pacto de Daniel se está acelerando. Y la gran noticia hoy, esta tarde, ayer me llegó a recoger el pastor Ricardo. Estaba frustrado porque me falló la tecnología. Tenía que hacer mi programa El Mundo Actual ayer con el embajador de Israel. Me tuve que disculpar con él y quedamos que para el otro miércoles. Me falló la tecnología y no pude hacer el en vivo con él. Y hoy el embajador me mandaba una foto donde él está
saludándose de codo con el embajador, que es la noticia desde antier para acá, el embajador de Marruecos. Marruecos, otro grandísimo país árabe, ha firmado en estos días ya relaciones con Israel. Todo se está preparando. De momento el presidente Donald Trump es electo y nosotros dimos, Dios mío, entonces ¿qué va a pasar ahora con el pacto? Solo Dios lo sabe, pero quiero dejar esa parte para la parte final. Todo eso está preparado, pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Algo tiene que pasar. Explico en el libro Israel al filo de la profecía sobre ese pacto. Y digo, algo grande va a suceder para que los árabes finalmente cedan el lugar y el templo se construya. ¿Por qué lo estoy dando este tema hoy? Por esta noticia. Voy para acá. ¿Y por qué Arabia Saudita? Porque Arabia Saudita es el hermano mayor. Es el hermano mayor de las 22 naciones árabes. Recuerde que en los países árabes, igual que en los judíos, hay un patriarcado. Al mayor se le respeta, y lo que hace el mayor, el hermano mayor, todo lo obedecen. Aún África todavía mantiene esa costumbre. Lamentablemente América Latina no se nos heredó un patriarcado, sino un matriarcado. ¿Por qué? Porque recuerde que los latinos siempre están adorando a una mujer. A ver, ¿a quién adoran los mexicanos? Estoy hablando de mexicanos, no cristianos. ¿A qué mujer adoran? Los costarricenses, los nicaragüenses, los argentinos, los cubanos. Es por eso que en América Latina no existe el patriarcado, sino un matriarcado. Es por eso que la mayoría de los hombres y todo, antes de acostarse, no se pueden acostar sin antes llamar a la mamá. En el judaísmo y en el árabe no es matriarcado, es patriarcado. Y cuando muere el papá, el hermano mayor es el que toma esa posición del patriarcado. En los países árabes, el hermano mayor se llama Arabia Saudita. Es el que ha estado calladito en todo este año. No ha dicho nada, no ha estado en contra del pacto que se ha hecho, no ha estado en contra del acercamiento de los árabes con los judíos, pero está calladito. Yo creo que en el momento que Arabia Saudita, pienso, espero equivocarme, que en el momento que Arabia Saudita y finalmente el último eslabón, la piedra en el zapato de Israel, los palestinos, serán los últimos. Cuando ellos firmen ya, llegamos al momento. Y la sorpresa la va a dar Arabia Saudita. ¿Y por qué? Porque este personaje que escribe es nada menos y nada más que alguien extremadamente cercano a los reyes, a los príncipes de Arabia Saudita. Veamos el artículo, leámoslo. Déjeme leérselo. Miren lo que declaró apenas hace una semana. Este fue el bombazo. Si esto hubiera sido escrito hace 15 años, se hubiera desatado manifestaciones de odio en todos los países musulmanes y árabes. Pero esta vez no, porque este es el tiempo de la profecía. Y mire lo que dice este importantísimo. Dice, el Aqsa mencionado en el Corán en realidad se encontraba ubicada en la cercanía de la Meca, en la península arábica. Este cita la opinión del historiador islámico Al-Wahidi, quien sostiene que el lugar llamado el Al-Aqsa, que es como le llaman a la mezquita que está en el monte del templo, visitado por el profeta Mahoma, que es donde se dice que Mahoma subió a los cielos desde ese monte. Dice, el profeta Mahoma se encontraba en el pueblo de Al-Ahjarna, cercano a la Meca, en un intento por restarle importancia a Jerusalén en el Islam. Yamani también argumentó que no existe ningún consenso respecto a la identidad de Jerusalén como la primera Qibla, y citó a historiadores y comentaristas del Corán que afirmaron que la Kaaba en la Meca
en el lugar de Jerusalén fue la primera dirección de rezos, pero para los musulmanes. Niega él eso. Shamani afirma además que el domo de la roca en Jerusalén fue construido en el año 691 por el quinto califa Omeya Abd al-Malik bin Marwan, como destino alterno de peregrinación, porque la Meca en ese momento estaba bajo el control de gobernantes rebeldes que hizo difícil a los peregrinos que deseaban visitarlo. En otras palabras, está diciendo de momento Arabia Saudita que donde está el Aqsa que reclaman los palestinos y todo, que ese no es el lugar verdadero. Al estarlo diciendo ya están preparando el camino. ¿Para qué? Para que la profecía se cumpla. Quitar ese lugar de allí y dejar el lugar ya para la construcción. Déjeme terminar. En conclusión, Shamani señaló que las múltiples opiniones y narrativas encontradas en las fuentes islámicas indican que el atribuirle santidad a lugares particulares tales como Jerusalén y la actual mezquita del Aqsa a menudo posee motivaciones políticas, oiga bien lo que está diciendo, y no tienen nada que ver con la religión la religión o con el profesor, con profesar, adoración. Y aquí está la fuente. Si eso se hubiera hecho hace 15 años, Dios mío, hubiera sido un polvorín. Pero como este año es el acercamiento de los árabes, los hermanos de Ismael con los hermanos de Jacob, está llegando el tiempo de la profecía. De momento se está ventilando ya. Si ese no es el lugar sagrado y todo, si es una cuestión política, entonces, en el momento que los 22 países árabes ya firmen la paz con Israel, van a concluir que tienen luz verde los judíos para construir su templo. Si esto ya está listo, entonces el arrebatamiento está a la puerta. Debo de aclarar algo. Israel, y una vez que se construya el templo en los primeros 3 años y medio, es decir, a la mitad de la gran tribulación, será inaugurado y será pisoteado por la bestia anticristo, que hasta ese momento no se ha quitado la máscara. Se presentará como un líder, como el hombre que logró conquistar el pacto, como el hombre que logró acercar a los temibles hermanos de Israel. Hasta ese momento Israel todavía no lo declara su Mesías. Va a ser cuando el templo se construya, es cuando Él se meterá en el templo y se sentará en el templo, haciéndose pasar como Dios. Recuerde que el mismo Satán estará encarnado en él. Una vez que ya logre, ya no le interesa lo demás, ya no le interesa más. Se quita la máscara. Tal como lo menciono, cómo es que aparecen los 2 testigos. Y cuando se quita la máscara, en ese mismo lugar, allí en el monte del templo, posiblemente en el muro de los lamentos, aparecerán 2 personajes históricos. 2 hombres que Israel absolutamente los reconocerá. Porque esos 2 hombres no vienen para la iglesia, vienen para Israel. Los 2 testigos, Moisés y Elías. ¿Por qué? Porque Israel está esperando a esos 2 hombres. Ojalá que algún día alguno de ustedes sea invitado a la noche del Seder, de la Pascua judía. Vaya a un hogar judío y se va a dar cuenta que en esa Pascua, que se hace toda la ceremonia de la cena, se mencionan solamente a 2 personas en esa fiesta y se dice: estamos esperando a nuestros 2 testigos. Y en ese momento a una niña, a los niños se le da algo y alguien va a tocar la puerta.
la hora que está sirviendo. Y esos niños salen corriendo y ellos dicen, es Elías y Moisés. ¿Por qué en Israel todavía se está esperando a Elías y a Moisés? No, Enoc no significa nada para los judíos. Pero Elías y Moisés sí. Porque hasta hoy en día, cada año, se repite el nombre de ellos. Además, ¿quiénes fueron los que aparecieron con Jesús en el monte de la transfiguración? Elías y Enoc. Elías y Moisés. ¿Y qué hablaban? ¿Qué hablaba Yeshua con estos dos? Debió haber sido algo tan interesante como para que Pedro, que recuerden que a Pedro le gustaba bastante el chisme. Estaba tan fascinado Pedro escuchando aquello que hasta propuso construir 3 enramadas. El terreno está preparado. Todo el mundo habla del presidente Donald Trump como el hombre, por supuesto, porque es el number one en estos momentos, hasta el 20 de enero. Pero realmente ante Israel, al hombre que se le da el crédito de lograr todo el éxito que se está teniendo el pacto, es a este joven. Mire ese joven, mírenlo. Su nombre, Jared. El significado del nombre Jared significa el que descendió de arriba, el que bajó de arriba. Por favor, quiero pedirles que se vayan poniendo de pie. Vayan poniéndose de pie. En el 2018, un famosísimo rabino Hasidín. ¿Qué es Hasidín? Ya le mencioné. Son los que se declaran mesiánicos, pero mesiánicos no de estos que andan allí, de muchos latinos, mexicanos y todo, que antes eran católicos, después se aburrieron de ser católicos, se hicieron evangélicos, se aburrieron de ser evangélicos y ahora quieren ser judíos y se autonominan mesiánicos. No estamos hablando de eso. Mesiánicos, están hablando de estos hasidín, los que todavía están esperando al Mesías. Un prominente hasidín dijo el 2018 que para el año 2022 una gran estrella que bajó de arriba, recordando la profecía del profeta Balaam, la famosa estrella. Y entonces dijo: por favor, vuélvame la imagen. Este joven es el yerno del presidente Donald Trump. Es miembro de la comunidad judía en Brooklyn, Nueva York. Se declara también mesiánico, que quiere decir que él también espera al Mesías, pero no a Jesús. El prominente edificio, que es el famoso ese que está allá, que costó $2,000 millones. El que me diga de aquí por qué ese edificio es famoso y ha sido famoso en todo este año. A ver, ¿por qué? No, ¿por la qué? ¿Pero qué es la dirección? 666. La imagen de este joven fue ayer. Hasta el último minuto está dando los grandísimos pasos. Y de hecho, el anuncio de los periódicos de todo, incluyendo Estados Unidos hoy, fue que él va a encabezar en estos días la gran comisión diplomática para la firma del acuerdo de paz de relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel. El último acto
lo está directamente dirigiendo este joven. No importa que Estados Unidos no lo interese ver ni nada, ahí no le importa, pero hay un pueblo que lo está viendo. ¿Cuál es ese pueblo? ¿Cuál cree usted que ese pueblo lo está viendo? Israel. Lo está viendo como el verdadero arquitecto de toditito este acercamiento de paz. Por supuesto, con el poderoso respaldo de su suegro. ¿Cómo dijimos que significa su nombre? El que descendió de arriba. No dice del cielo, el que descendió de arriba. Jared. ¿Qué dijo el prominente rabino Hasidim 2022? Que en el 2022 una gran estrella que descendió de arriba se manifestará. A lo mejor se equivoque. No necesariamente tendrá que ser así. El presidente Donald Trump se va el 20. Es probable que se archive el tratado del proceso y que va a apoyar. Puede que sí, puede que no. Pero hay una pregunta de $1 millón que solo Dios lo sabe. Todo el mundo sabe que a este gobierno nuevo que comienza el 2021, solo va a tener 4 años. ¿Qué pasaría? Vuélvame la imagen. ¿Qué pasaría si ese joven, dentro de 4 años, regresa junto con el famoso secretario de Estado como candidato a la presidencia de los Estados Unidos de América? Toditito los expertos dicen que no importa quién sea el candidato dentro de 4 años republicano, va a ganar, porque solo le van a dar 4 años a este gobierno. Si llegara a suceder, a lo mejor, si llegara a suceder, el hombre del pacto de Israel se convertiría en quién. Además de eso, ¿en quién se convertiría? ¿Cuál es el título que le dan al presidente de los Estados Unidos? ¿Cuál es el título? El number 1. No solo se convertiría en el hombre del pueblo de Israel. ¿Podría suceder eso? Solo Dios lo sabe. De lo que sí estoy seguro en este momento es que el rey viene pronto y la iglesia está a punto de ser arrebatada. Muy pronto nos vamos a ir. Yo le quiero pedir que cierre tus ojos. Según este rabino Hasidim, el 2022 va a pasar algo muy grande. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero lo que sí es seguro es que todas las noticias nos están diciendo que el 2021 va a ser un año difícil, un año duro, un año peligroso. Y que será un año tan duro como el 2020 que la gente va a pegar grito por algo grande para el 22. La pregunta es en este momento, mientras estamos con sus ojos cerrados, ¿cuánto tiempo nos queda para el arrebatamiento? Solo Dios lo sabe. Pero de una cosa sí debemos de estar alerta, que Jesús dijo: cuando ustedes vean todas estas cosas, erguíos y levanten vuestra cabeza, porque el tiempo se ha acercado. Si no ganamos a la familia lo antes posible, la podríamos perder. Este peligrosísimo enfriamiento que estamos viendo en la iglesia, de que el 60% de los miembros, a excepción de esta iglesia Sendero de la Cruz, el 60% de los miembros de la iglesia de aquí, de Houston, Dallas, no han regresado a la iglesia.
les está pasando exactamente lo que le pasó a los de Jerusalén hace 2000 años. Y se quedarán para la gran tribulación. Pero nosotros no nos queremos quedar, ¿verdad que no? Entonces digan ustedes ahí, los que están con los ojos cerrados, digan: Señor, no quites de nosotros el temor y la presencia de tu Espíritu Santo. Que sea tu Espíritu Santo quien nos está advirtiendo, alertando de tu inminente venida. No permita que este enfriamiento nos afecte a nosotros ni a mi familia, sino que reaccione. 4 años difíciles, donde miles de hermanos evangélicos van a desaparecer, van a dejar la iglesia. Va a haber un enfriamiento escalofriante y blasfemia en contra de la venida del Señor, para que se cumpla la palabra de Él que dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pídale esta noche, por favor, orando, dígale: Señor, danos el privilegio de perseverar con nuestros hijos. Quiero pedirle a todos los que son familia: agarren a sus niños, a sus hijos, agárrenlos, abrácenlos en este momento, porque vamos a orar por la familia. Agárrenlos, agarren a sus hijos, agarren a esa familia y digan: Señor, aquí estamos como familia. Estamos a punto, Señor, de enfrentarnos a 4 años difíciles, duros, que si tu arrebatamiento no llega en estos 4 años, Padre, vamos a ver a muchos que se nos van a ir. No permita que seamos nosotros, dígaselo, no permita que seamos nosotros. Por eso digan todo, por eso estoy diciendo con la familia, diga: por eso pongo a mi familia en tus manos, Señor. Mis niños, mis hijos, que cuando en 4 años van a ser adolescentes, que ellos no se apartan de ti, dígalo. Y arraba, calla, va santo. Y arraba, calla, va santo. Bendito Santo Dios Todopoderoso. Y arraba, calla, arraba, santo. La venida de Jesús está cerca. Y arraba, calla, arraba, santo. Y su rostro yo veré. Y arraba, calla, santo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas a la familia, a todos los que están agarrados en este momento. En el nombre de Jesús, le prohibimos a ese virus llamado coronavirus, le prohibimos terminantemente tener autoridad de muertos en nuestros cristianos. En el nombre de Jesús, en cada casa cristiana, en cada apartamento de los que están esta noche en las redes sociales, estará la señal de la sangre del Cordero. Y este espíritu de enfermedad llamado coronavirus no tendrá autoridad de muerte sobre nuestro pueblo. Se lo prohibimos en el nombre de Jesús sobre todos los que están aquí y los que están conectados en las redes sociales. Pero se han reprendido los demonios que han estado infiltrados ahí. En el nombre de Jesús de Nazaret, pedimos sanidad sobre todos los hermanos que están aquí y su familia. Tu sangre preciosa nos cubra, tu manto, tu protección. Vienen momentos difíciles, Señor, antes que llegue esta vacuna a todo el pueblo. Y aún la vacuna no es la protección importante, sino que nuestra protección es usted. No es la vacuna. Nuestra protección es usted. Usted es nuestra esperanza. Usted es nuestro sanador, Señor. Y estas familias esta noche están recibiendo esta promesa. Juntos, todos están recibiendo esa promesa. Lealtí, Jai, mi esperanza solo en ti. En el nombre de Jesús,
Bendice la iglesia Sendero de la Cruz, a su pastor Ramiro y su esposa, toda su familia, y a cada hermano, a cada hermanito precioso que colaboran en este ministerio, a cada diácono, esos hermanos que están afuera, esos hermanos que están en las puertas, esos hermanos que tienen ese corazón grande. Bendícelos a ellos también y a su familia, a sus hijos, sus casas. Y que este 2021, no importa lo que venga, nosotros estaremos bajo tu cobertura. Asimismo, bendice a los que están unidos en oración en este momento en las redes sociales. Te suplico que los bendiga, Señor, que los proteja y que los cobijes con tu protección. En el santo, bendito nombre que es sobre todo nombre. Nosotros, Señor, no esperamos el tercer templo. El tercer templo será para Israel. Nosotros te esperamos a ti en el arrebatamiento para ir a las bodas del Cordero. Ahí donde ya tú nos estás esperando, en esa cena de las bodas del Cordero. Danos ese privilegio, mi precioso Dios. Pero a la vez, digan todo, a la vez, Señor, bendice a tu pueblo de Israel. Va a pasar por el fuego, como dice el profeta Zacarías, y lo meteré en el fuego y lo probaré como se prueba el oro. Pero digamos, pero Señor, no olvides que es tu pueblo por excelencia también, Israel. Te pedimos que lo guarde y que el remanente que es tuyo de allí permanecerá como ese remanente fiel tuyo. En el nombre de Jesús, bendecimos a la nación de Israel. Amén y amén. Que el Altísimo me les bendiga. Pueden sentarse. Mañana el evangelista Gary Lee estará compartiendo con ustedes. Estoy seguro que traerá linda palabra también. Vivan esta experiencia, esta semana única para ustedes. Que terminen calentados para enfrentar el 2021. No tengamos miedo, porque si han salido victoriosos en este 2020, también tendremos la victoria en el 2021. Gracias, pastor. Dios les bendiga.